Muy buenas tardes para todos. Una cordial bienvenida a esta sesión de nuestro diplomado en Identidad Franciscana. En el marco de la Escuela de Formación Bonaventuriana de nuestra Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín se desarrolla nuestro diplomado en Identidad Institucional, organizado además por la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos. Los saludamos nuevamente de manera muy cordial a todos los invitados y docentes que nos acompañan en esta tarde de hoy. En esta sesión vamos a desarrollar el módulo número 3 de nuestro diplomado titulado La Universidad de San Buenaventura. Contaremos en primera instancia con la ponencia sobre la historia de la Universidad de San Buenaventura a cargo del doctor Carlos Mario Cardona Ramírez. Tendremos luego de ello un espacio para preguntas y un breve receso. En la segunda parte sobre los componentes identitarios de nuestra universidad, contaremos con la intervención de algunos docentes del equipo del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos para abordar temas como el estatuto orgánico, el proyecto educativo bonaventuriano y la política de formación humanística y los símbolos de nuestra universidad. Les recordamos a los participantes de nuestro diplomado que en el transcurso del encuentro estaremos publicando, como lo hacemos regularmente, el enlace al que deben acceder para diligenciar la información completa y poder validar la asistencia a esta sesión de la tarde de hoy. Bueno, procedo entonces a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Mario Cardona Ramírez. Doctor Carlos Mario, bienvenido. El doctor Carlos Mario es licenciado en Filosofía y Teología en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Tiene posgrado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Es doctor en Teología Dogmática de la Universidad de Bonn en Alemania. Se ha desempeñado además, entre muchos otros cargos, como docente, director de formación humana y bioética de la Universidad de San Buenaventura Medellín, hoy CIDE, y vicerrector académico también de nuestra Universidad de San Buenaventura Medellín. Además, un dato interesante, el doctor Carlos Mario pues es uno de los fundadores de este diplomado que hoy desarrollamos en esta tarde. Entonces, bueno, doctor Carlos Mario, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos complace mucho tenerlo en esta tarde con nosotros. Y adelante entonces con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Berito. ¿Me escucha? Sí, Bueno, Carlos Mario, lo escuchamos. un saludo de paz y bien Sí, para Carlos, te todos. escuchamos. Perfecto, gracias. Un saludo de paz y bien para todos. Les cuento que para mí es una alegría muy grande poder estar hoy aquí, compartiendo con ustedes este proyecto de vida que a todos de una u otra manera nos toca. Y vamos a hacer un pequeño viaje por algunos aspectos de la Universidad San Buenaventura. Entonces, cualquier duda que tengan, no tengan ningún problema en interrumpirme, que para eso estamos, para que charlemos un poco en lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que hoy buscamos? El objetivo de lo que hoy buscamos es el siguiente: dar a conocer el desarrollo histórico de la Universidad San Buenaventura, Colombia, y así igualmente mirar aquellos aspectos identitarios, misionales y la propuesta o modelo educativo que caracteriza a nuestra universidad. Cuando uno está en alguna parte, sea que ya lleve tiempo en una parte o que llegue por primera vez, pues uno necesariamente le interesa saber dónde está y ubicarse. Para nosotros es muy importante saber qué es la Universidad San Buenaventura, cuáles son sus principios,
cuáles son sus fundamentos, hacia dónde está orientada, cuál es su mirada, porque nosotros no podemos ser simplemente sujetos pasivos de la institución, sino todo lo contrario. Tenemos que ser necesariamente sujetos activos de la institución. Entonces, de ahí la importancia de cumplir este objetivo. Ahora, en ese objetivo vamos a ver hoy 3 aspectos fundamentales, de manera muy general. Lo primero, una breve contextualización histórica de la universidad. Cuando me refiero a una breve contextualización histórica de la universidad, me refiero al Universitas, porque no podemos desligar la Universidad San Buenaventura del concepto Universitas. ¿Y por qué? Miren, desde que está el concepto, o más que todo, la realidad del Universitas en Occidente, ahí los franciscanos han jugado un papel fundamental en lo que es todo el Universitas de Occidente. Entonces es necesario, para entender mejor lo que es hoy la Universidad de San Buenaventura, Colombia, ver de manera muy rápida esos aspectos. Yo sé que ustedes ya en el diplomado lo han venido tratando, entonces por eso vamos a hacer un recorrido muy pequeño por esa primera parte. La segunda parte es un breve desarrollo histórico de la Universidad San Buenaventura, Colombia, concretamente la institución en la cual nosotros tenemos hoy el gusto y la alegría de estar, digamos, haciendo parte de ella. Yo no digo solamente laborando y trabajando, no. Hoy tenemos el gusto y la alegría de estar formando parte activa de la Universidad de San Buenaventura y concretamente la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Y a la vez vamos a mirar lo que denominamos como nuestra propuesta o para otros el modelo educativo, la paideia franciscana. Entonces son los 3 ejes temáticos que vamos a ver hoy dentro de este contexto. Quería hacer esta breve introducción para que haya claridad y tengamos ya como un derrotero de la meta hacia donde nos dirigimos. Las universidades, como aparecen, ¿de dónde nacen? Las universidades aparecen como gremios. Ya ustedes han visto a lo largo de este diplomado el concepto de nacimiento de las universidades y aparecen como gremios académicos. Gremios académicos que fueron, digamos, estimulados por profesores y estudiantes. Es la población que estimuló el Universitas, esos gremios. Ahora, la palabra latina universitas significa exactamente eso, gremio o corporación. Nosotros hacemos parte de esa corporación que es la Universidad de San Buenaventura. Ahora, en el contexto occidental, ¿de dónde parten las universidades? Pues parten de un contexto muy medieval. Eso trae sus aspectos positivos, como trae también sus aspectos cuestionables, pero indudablemente que el nacimiento de la universidad ha sido un hito en nuestra historia. Y es más, estoy seguro, que es más lo positivo que ha brindado la universidad. Que ha brindado la universidad a la sociedad y a la humanidad. Ahora, en ese nacimiento de las universidades, los franciscanos jugaron un papel fundamental. ¿Cuál fue la primera universidad de la cual se tiene, digamos, conocimiento en el occidente? La primera universidad de la cual se tiene conocimiento en el occidente es la Universidad de Bolonia, que aparece en el siglo XII, concretamente en el año 1119. La Universidad de Bolonia
se ha caracterizado, no solamente se caracterizó, sino que se sigue caracterizando por su gran influencia en todo lo que tiene que ver con las leyes. Inclusive por algunos está considerada actualmente a nivel de leyes una de las universidades más prestigiosas en nuestro planeta. Ahora, aquí ya empezaron los franciscanos a jugar un papel importante y vamos a ver esto cómo nos va a dar todo un contexto cuando nos entremos en la historia de la Universidad de San Buenaventura, Colombia. El primer franciscano que empezó a enseñar, que era contemporáneo al momento en que vivió San Francisco de Asís, y de hecho obtuvo un permiso de San Francisco de Asís para dar clases en la Universidad de Bolonia, porque San Francisco era un poco estricto en el sentido de que la ciencia y el saber no fuera a desviar el sentido de fe de la persona y su sentido de oración y trascendencia. Era una forma de ver la vida. Entonces, Antonio de Padua, que fue uno de los profesores insignes y fundadores de la Universidad de Bolonia, participó allí en la fundación de esta universidad y fue profesor, un profesor destacado. Entonces miren que allí ya tenemos un franciscano. Desafortunadamente, Antonio de Padua es un hombre de un conocimiento enorme desde el punto de vista de lo que es el derecho civil y el derecho canónico. Su ciencia en ese sentido es invaluable. Y miren que desde allí están ya los franciscanos. Desafortunadamente, a San Antonio de Padua en ocasiones se le ha reducido a la mínima expresión, yo creo. Y esto lo digo un poco de manera irónica, pero también respetando ciertas posiciones y creencias. A San Antonio mucha gente lo conoce es que porque es el santo que ayuda a buscar novia o a buscar novio. No, no. Puede ser que a algunos les haya hecho ese milagrito. Pero lo importante de Antonio de Padua es su inmenso aporte al contexto universitario desde el derecho tanto civil como canónico. Y la Universidad de Padua lo reconoce como una persona enorme allí. Posteriormente, en el año 1150, aparece la Universidad de París. Aquí también juegan papel preponderante los franciscanos. ¿Quién aparece allí en la Universidad de París como profesor de un gran reconocimiento y actualmente hoy? Pues San Buenaventura de Bognarello, que es el santo de cuya universidad lleva el nombre la San Buenaventura. San Buenaventura aparece como uno de los profesores y casi que cofundadores de la Universidad de París. Ahora, allí en este momento, la Universidad de París se dedicó sobre todo ¿a qué? Se dedicó sobre todo al estudio de la filosofía y la teología. En el tiempo de San Buenaventura hubo grandes personajes en la Universidad de París. Y ese gremio, esa asociación de maestros, yo me imagino un ágora en ese momento, la Universidad de París, que era una maravilla. Allí en ese momento estaba Tomás de Aquino, estaba Alberto Magno, estaba otra cantidad de filósofos y teólogos que en el campo de la filosofía y de la ciencia han dado mucho conocimiento a la sociedad. Entonces miren cómo hay otro franciscano que aparece también
en el contexto de la fundación del Universitat San Buenaventura, en París. Luego de París viene la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford en Inglaterra aparece en el año 1167. Ahora, a diferencia de la Universidad de Bolonia y a diferencia de la Universidad de París, Oxford, si bien no quiere decir que haya descuidado la teología y la filosofía, Oxford se dedicó más a la ciencia empírica y práctica. De hecho, grandes inicios de lo que hoy conocemos como el método de investigación científica y de investigación científica demostrable iniciaron en la Universidad de Oxford. Allí en la Universidad de Oxford también la presencia franciscana es enorme. Allí está Duns Scoto, está Roger Bacon, está Guillermo de Ockham y otros grandes personajes franciscanos que Compañeros, ¿ustedes me Carlos escuchan? Mario, doctor Carlos Mario, se interrumpió el sonido. Creo que no nos está escuchando. Yo le voy a escribir. Por favor, gracias. Bueno, les pedimos excusas, vamos a solucionar la situación del sonido de nuestro ponente para continuar. ¿Me escuchan ya? Sí, Ahora Carlos sí, Carlos Mario, Mario. Ya volvió, con ya mucho volvió. retorno, pero sí se escucha Mucho con eco, retorno, se pero ya escucha con eco. volvió. ¿Ya me escuchan sin retorno? No, todavía mucho No, todavía te retorno, escuchamos con Carlos. eco. ¿Me escuchan? Se escucha aún con eco, Carlos Mario. ¿Me escuchan ahí? Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Sí, mucho mejor, Carlos Mario. Estamos terminando París y vamos a ingresar a Oxford, Carlos. De un momento a otro se fue, que lo escuchaban más. No, pero entonces no lo digamos por aquí, sigamos en este solamente. Bueno, entonces desde ahí todavía lo sabemos. Ya estaba hablando de Oxford. Hola, Vero, ¿cómo estás? Jacqueline, buenas tardes. Ahí los estamos observando y escuchando bien. Hola,
Ya sí me estás escuchando. Sí, señora, te Sí, escucho. escuchamos. Listo. Entonces ya vamos a volver a presentar. Listo. Perfecto, muchas gracias. Ahora no. Bueno, ¿me escuchan ya nuevamente? Sí, Sí, Carlos Carlos Mario. Mario, adelante. Ok, perfecto. Disculpas por esto, pero hay veces la tecnología le puede Tranquilo, Carlos pasar. Mario, no hay problema, adelante. Bueno, entonces ya me han escrito por el WhatsApp diciendo que íbamos, entonces, les decía yo, luego de que pasamos de Bolonia y París, pasamos a Oxford. Oxford aparece en el año 1167 y allí también, a diferencia de París y a diferencia de Bolonia, allí el concepto de esta universidad está más orientado hacia lo que es la investigación científica. No quiere decir que desconozcan la filosofía y la teología y no les interese en absoluto. Siguen trabajando en eso, pero también se dedican mucho a la investigación demostrable. De hecho, muchos elementos de la óptica, muchos elementos de la física van apareciendo aquí. Entonces ahí, digamos, unas dimensiones distintas a lo que es Bolonia y a lo que es París. Y les decía que aquí aparecen también unos franciscanos que son fundamentales. Aparece Roger Bacon, aparece Duns Scoto, aparece Guillermo de Ockham, que también son franciscanos y que han influido muchísimo en todo lo que es el concepto de universidad. Pues después de ver digamos, este breve análisis del contexto del nacimiento de las universidades, en el año 1490, un franciscano, Pedro Gante, crea el primer colegio del cual se tiene conocimiento en nuestro continente americano. Crea el Colegio Imperial de Santa Cruz en el convento de San Francisco y se denomina Universidad de Tlatelolco en México. Ahora, ¿de dónde había bebido Pedro Gante su conocimiento? Pedro Gante había estado, a diferencia de otros franciscanos, había bebido su conocimiento en Oxford. Entonces, él llega a México y antes de crear la Universidad de Tlatelolco, que diríamos hoy, llevándolo a nuestro concepto actual de hoy, sería una mirada más en lo que es la tecnología, más por carreras tecnológicas. Él le apuntó mucho a eso. Entonces, primero se dedicó a aprender el idioma de los indígenas. Luego de aprender el idioma de los indígenas, él se dedicó a mirar el contexto social, el contexto productivo, el contexto económico que allí había y aprendió mucho. Y luego de eso, ya crea la universidad. Aquí hay una cosa muy interesante. Este franciscano Pedro Gante, miren, cómo respeta profundamente la cultura y el contexto en el cual estuvo. No simplemente se dedicó, como en otros contextos, a una inculturación, sino todo lo contrario, a crear desde allí toda una dimensión. Pero eso sí, él venía más con la mirada de Oxford.
Entonces, el primer colegio, porque acuérdense que hasta el año 1973, en Colombia se hablaba de colegios mayores. Entonces, el primer colegio, que es eso equivale al concepto de universidad. El primer colegio que se creó en nuestra América es el de Tlatelolco y fue creado también por un franciscano, Pedro Gante. Entonces, miren que aquí ya va quedando el contexto de la influencia franciscana en el universitas. Ya después de mirar esto, vamos a entrar a Colombia. La Universidad de San Buenaventura, Colombia, cuenta con su sede, que es Bogotá, y hay 3 seccionales que son Medellín, Cali y Cartagena. Y las extensiones de Armenia y Ibagué, que pertenecen a Medellín. Ese es, digamos, la imagen de lo que es la Universidad de San Buenaventura en el mapa de nuestro territorio colombiano. Allí está ubicada la Universidad de San Buenaventura. Ahora, ¿cuándo se fundó la Universidad de San Buenaventura? La Universidad de San Buenaventura se fundó en el año 1708 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Pues en aquel momento era una población pequeña. Allí la funda Diego Barroso. Entonces miren que aquí, cuando voy a empezar a hablar de Diego Barroso, el fundador de la San Buenaventura Colombia, a diferencia del fray Pedro Gante, que fue el fundador de Diego Barroso había bebido su formación más que todo en la Universidad de París. Y acuérdense que la Universidad de París, en el contexto en que yo les venía planteando, se dedicó más que todo a la filosofía, a la teología y leyes. A diferencia de ese contexto al que se dedicó más que todo la Universidad de Oxford, que fue a todo la investigación científica y demostrable. Ambas son totalmente válidas y ambas aportan enormes aspectos positivos a todo el contexto mundial. Pero también es bueno tener esto claro para saber el porqué de cada una de las instituciones. Entonces, luego, en el año 1747, se da apertura para para que allí inicien estudios personas que quieran graduarse en artes, filosofía y teología. Ustedes me dirán, bueno, ¿y el tiempo que hay entre 1708 y 1747 qué pasa? No. Entre 1708 y 1747, el Colegio Mayor de San Buenaventura estaba dedicado a la filosofía y a la teología para la formación de los frailes franciscanos. Pero debido a que ya iba creciendo en este tiempo, digamos, de la colonia, nuestras pequeñas ciudades, pues ya había personas que querían también realizar estudios. Entonces, se abre en 1747 la entrada a que allí realicen estudios personas que quieran graduarse en artes, filosofía y teología en el Colegio Mayor de San Buenaventura. Así siguió el Colegio Mayor de San Buenaventura 1800, que antes las universidades se denominaban mayores. En 1900 se clausuró, se cerró. En este año, un texto pública de Colombia, Tomás, él dispuso la extinción y expulsión
de todas las comunidades religiosas en el territorio nacional. Entonces, en este año, pues salieron de nuestro territorio las comunidades religiosas que aquí había. Franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, etcétera. Ellos salieron, ahora se cerraron. Entonces, en ese momento se cierra la Universidad de San Buenaventura por la expulsión que hubo de los religiosos por parte del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Sin embargo, pues se siguió el colegio mayor ya al interno para la formación en lo que tenía que ver con filosofía y otro tipo de formaciones de leyes. Pero ya en el año 1959, siendo ministro provincial el padre José Miguel López, él encarga a Fray Darío Correa Gómez de tramitar ante la Asociación Colombiana de Universidades la restauración. ¿Por qué se habla de restauración? Porque es volver a darle continuidad a lo que se había perdido en la expulsión emanada de Tomás Cipriano de Mosquera. Volverle a dar continuidad al Colegio Mayor de San Buenaventura. Y esta se logra. Se logra el 14 de junio de 1961 y se establece la Facultad de Filosofía en el Colegio Mayor. Ustedes se dan cuenta que hemos visto, miren que hay un siglo en el que se demoró nuevamente esta restauración. Se siguió el colegio en la formación de los frailes, pero ya en el 14 de junio de 1961 se vuelve a dar apertura a lo que ya antes se había iniciado. Y en el año de 1973 fue designada como Universidad de San Buenaventura mediante el decreto 1729 del 30 de agosto de ese mismo año. A ver, para que no haya confusión aquí, me explico. Que hasta antes no existieran las universidades. Claro que existían, pero no se denominaban universidades, sino que se denominaban colegios mayores. Entonces existía el Colegio Mayor de San Buenaventura, existía el Colegio Mayor de Santo Tomás, y así otros colegios mayores. Pero ya en 1973, siendo presidente de la Misael, ya mayores, como universidades. Entonces, de manera así muy general y muy rápida, les he planteado, digamos, una breve historia de lo que es de la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Actualmente la Universidad de San Buenaventura, Colombia, cuenta con acreditación institucional multicampus de alta calidad. El actual rector de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, es el padre Fray Ernesto Londoño Orozco de la Orden de los Frailes Menores. OFM quiere decir eso, Orden de Frailes Menores. Él es actualmente el rector de la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora ha venido sucediendo ¿dónde? Sucediendo en Santa Fe de Bogotá. La historia inicial de la San Buenaventura, Colombia, que hasta ahora hemos visto, se ha venido desarrollando durante todo este tiempo en Santa Fe de Bogotá. Vamos a entrar ahora ya al contexto más actual
de lo que tiene en este momento la San Buenaventura en Colombia. Entonces, la Universidad de San Buenaventura en la sede de Bogotá, ¿por qué se denomina sede? Porque es la parte donde se fundó la Universidad de San Buenaventura en Colombia, en Santa Fe de Bogotá. Actualmente cuenta con 5 facultades. La Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Profe Carlos, una pregunta. Por aquí, Sí. Fernando Borges. Profe, ¿por qué las seccionales de Medellín, Cartagena y Cali no son sedes también? Bueno, ¿Por qué no las nombraron sedes? está muy buena la pregunta y me parece que va a clarificar mucho. Excelente. Miren, se denomina, en este momento hablamos de la San Buenaventura Colombia, cuando ya nos volvimos, porque acuérdense que hasta hace 6 años atrás es que venimos con la acreditación institucional. Ahora que somos multicampus. Multicampus, exactamente. Entonces, cuando se habla de la corporatividad de la San Buenaventura, ya como una sola. Pero antes, San Buenaventura empezó inicialmente en Bogotá y se estableció Bogotá. Ahora, ¿por qué se le denomina sede? Porque es el lugar de fundación de la San Buenaventura y donde empezó. Entonces, cuando se crearon las seccionales, tanto de Medellín, Cali y Cartagena, hablo en orden cronológico, todavía no se había dado el concepto de corporatividad, ni se había dado el concepto de multicampus. Entonces, cuando se crearon esas universidades en Bogotá, en Medellín, Cartagena, entonces se habló de seccionales. Bogotá, que fue la parte donde se fundó y donde inició como la sede, y las otras seccionales que se fueron creando. Pero ya hoy se habla de la San Buenaventura Colombia. Simplemente aquí por nivel pedagógico hablo de la sede, pero ya es la San Buenaventura Colombia. Hay un aspecto que sí es claro. El rector general, en este momento, continúa en Bogotá. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, no, solamente que ¿por qué no le dieron el nombre también de sede de Cartagena, sede de Cali y por qué seccional? Sí, porque dependían también de en gran ¿O era más por darle la importancia a Bogotá por ser el inicio de la universidad? Sí, y eso no quiere decir que las seccionales perdieran No importancia. sean importantes, ya, sino solamente diferenciarlas. Exactamente, sí. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, entonces actualmente esas son las facultades con las cuales cuenta la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Miren, yo los invito a que se detengan a mirar esta imagen. Yo creo que varios la conocen. A ver si alguno me puede decir qué edificio es actualmente este que aparece en la fotografía que están viendo. ¿Alguno me dice o no? Pues, Carlos Mario, creo que es la gobernación de Bogotá. Exacto, es la gobernación de Cundinamarca. Eso es trampa. La antigua gobernación de Cundinamarca. Porque Exactamente, la antigua gobernación de Cundinamarca. Ese es el Palacio San Francisco. Palacio San Francisco, que después Exactamente. fue la gobernación de Cundinamarca y ahora es la Universidad del Rosario. Exactamente. Bueno, miren. Contiguo a este edificio está la iglesia de San Francisco, que es una de las más antiguas de Colombia. Cuando se creó el Colegio Mayor de San Buenaventura, los franciscanos construyeron
lo que hoy es el Colegio Mayor, perdón, la iglesia de San Francisco de Bogotá y contiguo a la iglesia de San Francisco, el Colegio Mayor de San Buenaventura. Solamente que cuando en 1861 salieron expulsados, les fue expropiado el Colegio Mayor de San Buenaventura, el edificio del Colegio Mayor de San Buenaventura. Entonces, para que ustedes se ubiquen, cuando uno está en la Jiménez con Séptima en Bogotá, ahí funcionó por primera vez el Colegio Mayor de San Buenaventura. Esos son los orígenes de la Universidad de San Buenaventura en Colombia y que fue construida por Diego Barroso. Hay una cosa desde el punto de vista arquitectónico bien interesante. Si ustedes hacen un poquito memoria, inclusive me voy a devolver. Les pido un poquito paciencia porque me voy a devolver hacia la Universidad de París. Miren la imagen de la Universidad de París y hagan un paralelo con la imagen de el Colegio Mayor de San Buenaventura en 1708. Miren y verán que hasta la arquitectura tiene similitud. ¿Pero por qué? Diego Barroso venía de la universidad, de haber estudiado por allí. Entonces, hasta en esto se asemeja. Entonces, es interesante estos detalles que son más de forma, pero que también tienen mucho de fondo en lo que es. Aquí aparecen otras dos imágenes. Luego de cuando hablábamos que se dio la restauración de el Colegio Mayor de San Buenaventura, la Universidad de San Buenaventura empezó a funcionar, o el Colegio Mayor de San Buenaventura empezó a funcionar en la calle 73 con carrera 11 de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que es la parte izquierda que ustedes ven en la imagen. Hoy ya no existe tampoco allí la universidad. Allí funciona otra universidad, pero durante un tiempo, casi hasta el año 1980, estuvo funcionando allí la universidad. Allí existía el convento de la Porciúncula. Fuera de existir el convento de la Porciúncula, existía el Colegio Virrey Solís, que también era de los franciscanos, y la Universidad de San Buenaventura. Y posteriormente se pasa hacia el norte de Bogotá, donde está actualmente, que ahí aparece la imagen de lo que es la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, en la actualidad. Entonces también ha habido, les muestro un recorrido, digamos, fotográfico de lo que ha sido el desarrollo histórico de la San Buenaventura. Este es su actual rector. El actual rector de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá es Fray Nelson Antonio Pérez Cano, de la Orden de los Frailes. Es actualmente el rector de la San Buenaventura. Yo aquí quiero hacer con ustedes un paréntesis. Si se dan cuenta, la diapositiva que ustedes están viendo en este momento no se está refiriendo concretamente a la Universidad de San Buenaventura. Pero me parece importante llevarlo y en este momento y hacerlo ver. ¿Por qué? Porque si bien hemos venido hablando de la incidencia que tiene la orden franciscana
en lo que es el contexto del nacimiento del Universitas. Igualmente, la incidencia que tiene la orden franciscana en lo que es el contexto de la universidad en América Latina y en Colombia. Aquí hay otro aspecto fundamental que muestra la incidencia de los franciscanos en la creación de la Universidad de Antioquia. Esto, para algunos historiadores, aunque son pocos, es discutible, pero la gran mayoría lo aceptan. Y es lo siguiente. La primera piedra del edificio de la Universidad de Antioquia fue colocada el 2 de agosto del año 1803. Y fue hecho, este hecho se dio a través de un franciscano, Fray Rafael de la Serna, que para muchos, yo lo acepto así inclusive también, es considerado como el fundador de la Universidad de Antioquia. Él fue quien dirigió la construcción que daría a la villa de Medellín el conjunto de iglesia, convento y colegio para educar a los jóvenes de la región. Cuando me refiero a colegio, hablo de colegio mayor. Entonces, si ustedes ven allí, los que conozcan la plazuela de San Ignacio en Medellín, miren que aquí está el convento de San Ignacio, que inicialmente fue un convento franciscano. Esto inicialmente fue un convento franciscano. Si ustedes se dan cuenta, mirando la foto, y los que hayan pasado por allí, se dan cuenta que en la parte de arriba está el escudo de la orden franciscana. El escudo de la orden franciscana es el abrazo de las dos manos, el abrazo de Cristo con San Francisco, y en el centro de ese abrazo, donde están las dos manos, aparece la cruz. En el ábside de esta iglesia, que está en la plazuela de San Benito, aparece también ese escudo franciscano. Y si ustedes se dan cuenta, lateral a la iglesia de lo que hoy se denomina la iglesia de San Ignacio, que antes era de los franciscanos, está el aula magna de la Universidad de Antioquia. Allí está el aula máxima todavía actualmente de la Universidad de Antioquia. Uno entra por esta puerta que aquí se ve en la imagen, sube al segundo piso. Esa aula magna es maravillosa, es, digamos, desde el punto de vista de la arquitectura. Y cuando uno entra al aula máxima, justo a la entrada ve la imagen o un óleo de Fray Rafael de la Serna. Con eso se le hace homenaje a Fray Rafael de la Serna como fundador de la Universidad de Antioquia. Hay otro aspecto que todavía hoy se maneja, si bien es muy protocolario, en algunas ocasiones se maneja. Cuando se reúne el consejo directivo de la Universidad de Antioquia, generalmente se suele en el consejo directivo de dejar una silla vacía. Eso es un acto protocolario y esa silla se supone que debe de ser ocupada por un franciscano como homenaje a que los franciscanos fueron fundadores de la Universidad de Antioquia. Entonces yo quería hacer este paréntesis porque me parece interesante también mostrar la incidencia que los franciscanos han tenido en la fundación o en el concepto universidad en nuestro contexto colombiano. Ya después de este paréntesis paso a la Universidad San Buenaventura Medellín. Lo estoy llevando de manera cronológica. En el
¿cuándo se inicia la Universidad de San Buenaventura Medellín? Se constituye en el año de 1966 con Fray Arturo Calle Restrepo como una facultad de ciencias sociales enfocada a los estudios sociofamiliares. Yo aquí quiero detenerme un poquito. En ese momento el padre Arturo estaba recién venido de terminar su doctorado en sociología en Lovaina, en Bélgica. Entonces venía con el ánimo de crear sobre todo estudios sociológicos fuertes. Y en ese tiempo, en Medellín, había un gran interés por las ciencias sociales. Entonces, de ahí que se cree esa Facultad de Ciencias Sociofamiliares enfocada precisamente al estudio sociofamiliar. Y el 14 de febrero de 1967, en el antiguo convento de San Francisco, perdón, en el antiguo convento franciscano de San Benito, comenzó labores el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, que es el convento de San Benito. Ahí todavía continúa la San Buenaventura Medellín. Su primer decano fue Fray Arturo Calle Restrepo. ¿Por qué se habla de su primer decano y no rector? Y el primer secretario fue Juan Betancur Mesa. Se habla del primer decano porque dependía todavía del Colegio Mayor de San Buenaventura en Bogotá. Ahora, posteriormente, esta aparece como la primera facultad con que contó la San Buenaventura Medellín, que fue la Facultad de Sociología, que nació de esa licenciatura en Ciencias Sociofamiliares y que posteriormente se le cambió su denominación a Sociología. Allí permaneció y permanece todavía la San Buenaventura Medellín hasta el año 2000, donde amplió su cobertura física y académica. Y en el año 2000 se inaugura el campus de Bello en el municipio de Bello, donde actualmente está el campus de la universidad. En el mes de agosto del año 2005, la seccional de Medellín inaugura su primera extensión en la ciudad de Armenia. Y en febrero de 2006, la seccional de Medellín abre su segunda extensión en la ciudad de Ibagué. Y el 25 de mayo del año 2017, la Universidad de San Buenaventura Medellín la Universidad de San Buenaventura Colombia recibe de parte del Ministerio de Educación Nacional acreditación institucional multicampus de alta calidad. Esto indudablemente ha sido de una enorme ventaja para la universidad y ya estamos en la primera reacreditación multicampus. Y a finales de febrero del año 2019, esta seccional de Medellín amplía su infraestructura en lo que tiene que ver con los posgrados al Centro de Formación Avanzada Fray Juan Duncis Coto, ubicado en el piso 20 de la torre ejecutiva del Centro Comercial Los Molinos. Actualmente, la Universidad San Buenaventura Medellín cuenta con la Facultad de Educación, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Artes Integradas y la Facultad de Derecho. Allí está la seccional o la Universidad San Buenaventura Medellín, el convento de San Benito, donde todavía sigue funcionando,
el campus en Bello, la extensión en la ciudad de Armenia, la extensión en la ciudad de Ibagué y el centro de formación avanzada que actualmente funciona en el centro comercial. El actual rector de la Universidad de San Buenaventura Medellín es Fray Luis Fernando Benítez Arias, OFM. Luego de la San Buenaventura Medellín aparece la San Buenaventura Cali. La San Buenaventura Cali fue creada el 6 de octubre de 1969 por intermedio del Acuerdo 100 del Consejo de Gobierno de la Universidad San Buenaventura, Colombia. Y el 24 de agosto de 1970 inicia labores con los programas de Derecho, Educación y Contaduría. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Por eso, como solo inicia labores el 24 de agosto del año 1970, por eso es que el año pasado la San Buenaventura Cali celebró sus 50 años de haber sido erigida. ¿Dónde inició la San Buenaventura Cali? Los que conocen Cali, empezó en el convento de San Francisco, que hoy todavía funciona allí el convento de San Francisco, no ya la universidad, pero todavía está ese convento y es la plaza de San Francisco en Cali. Allí inició la San Buenaventura en Cali y posteriormente se pasó a la Umbría, que es donde actualmente está la San Buenaventura Cali. La San Buenaventura Cali cuenta con las siguientes facultades actualmente. La Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de Ingenierías y la Escuela del Deporte. Estos son los programas con las facultades con las que actualmente cuenta la San Buenaventura Cali. Miren, allí está el lugar, lo que yo les hablaba, del convento de San Francisco, donde inicialmente empezó la San Buenaventura Cali, y en la otra imagen está lo que es el campus universitario, donde funciona el campus universitario de la Umbría, donde funciona actualmente la San Buenaventura. El actual rector de la San Buenaventura Cali es Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM. Vamos ahora a mirar la San Buenaventura Cartagena. ¿Cuál es el primer antecedente de la fundación de la San Buenaventura Cartagena? El primer antecedente de la San Buenaventura Cartagena se da en el año 1985. Y actualmente en esta época de pandemia en la cual estamos dándole una gran importancia a todo lo que es la educación virtual o de alternancia, pues la San Buenaventura Cartagena en gran parte ha adelantado a esto. Este antecedente se da en el año 1985 y la San Buenaventura Cartagena inicia con los programas a distancia de licenciatura en educación, educación preescolar, administración educativa y educación básica primaria. Ya desde el año 1985, ya la San Buenaventura Cartagena tiene esos antecedentes en su fundación.
En el año 1988 abre el programa de licenciatura en Comercio y Contaduría en convenio con la Universidad Mariana de Pasto. Ahí jugó un papel importante Fray Alberto Montealegre González, que fue su primer rector, que le metió gran impulso a la San Buenaventura Cartagena y inclusive también a la San Buenaventura Cali, a la San Buenaventura Colombia. Es un fraile que la San Buenaventura Colombia le tiene que agradecer enormemente su contribución, que está gozando ya del reino de Dios, pero hizo una contribución enorme a la San Buenaventura Colombia. Y se funda la San Buenaventura Cartagena mediante el acuerdo ICFES número 136 del 10 de julio de 1992 y comienza labores el 3 de febrero de 1993 con ingeniería de alimentos e ingeniería química. La Universidad San Buenaventura Cartagena cuenta con las siguientes facultades: la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, la Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales y la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño. Esta es la imagen de la San Buenaventura Cartagena, una seccional preciosa, muy bonita, y su actual rector es Fray Jesús Antonio Ruiz Ramírez, de la Orden de los Frailes Menores. Bueno, ese es, en resumen, de manera muy rápida y haciendo un paso así muy general, lo que es la fundación y el recorrido de la San Buenaventura Colombia y la influencia que ésta tiene en todo el concepto Universitas. Ahora, es bueno que hoy miremos un poco la misión de la universidad. Simplemente la traigo aquí a colación, porque si somos parte de la universidad, pues la debemos de interiorizar y hacer parte nuestra también. La Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior que desde sus principios católicos y franciscanos presta servicios educativos de calidad para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad desde su ser universitario, su ser católico y su ser franciscano. Todo esto, tanto la misión, los aspectos académicos, los aspectos administrativos, el estudiante bonaventuriano, la calidad que maneja la universidad, la evaluación, está planteada en el PEP. Yo les quiero presentar de manera muy breve un croquis muy general de nuestro proyecto educativo bonaventuriano. En el proyecto educativo bonaventuriano hay algo que es fundamental y yo diría redundante, que es la persona. Los que han leído el proyecto educativo bonaventuriano se dan cuenta que es redundante en hablar de la persona humana. Inicialmente, cuando uno lo hace así hace esa lectura de manera así de pronto desprevenida, uno dice, bueno, aquí hay un pleonasmo. ¿Cómo que persona humana? Eso es un pleonasmo. No, no es un pleonasmo. Es la insistencia que se hace en la San Buenaventura de la persona humana. Es fundamental eso. La persona humana en nuestro proyecto educativo. Y una persona humana
que se manifiesta en la realidad cotidiana y diaria, no en la estratosfera, sino en la realidad cotidiana y diaria de nuestro quehacer como personas. ¿Y que se da a través de qué? A través de la relación dialógica y fraterna. Cuando se habla de la relación dialógica y fraterna, todo esto que estoy planteando está tomado del proyecto educativo bonaventuriano. La relación dialógica y fraterna es ese proceso de diálogo continuo y permanente y de construcción que se da en nuestro contexto universitario y en el cual se respeta lo diferente, la diferencia y lo distinto. Eso es fundamental en esa realidad dialógica cotidiana. Ahora, ¿desde dónde? Desde una pedagogía o modelo franciscano, donde el ser humano es fundamental y con un elemento también que es muy claro, lo creativo. Si hay algo que distingue el pensamiento franciscano es la creatividad dentro de lo distinto y lo diferente. Y una creatividad y un diálogo que siempre debe ser respetuoso, buscar siempre lo mejor y buscar la calidad. Es decir, por eso decía que quería hacer una síntesis muy corta, pero creo que es válida, de lo que es nuestro proyecto educativo bonaventuriano y donde se establece todo lo que es la misión de la universidad. Bueno, yo los invito finalmente a que hablemos un poco de nuestra propuesta pedagógica o modelo pedagógico. Me dan un segundito para abrir esta presentación. Doctor Carlos Mario. Sí, ya paso ahorita, ya un momentico. ¿Va usted a usar la presentación de Prezi? Sí, exactamente. Si usted desea, yo la tengo aquí y la puedo proyectar. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. La iba a compartir, pero bueno, si la tienes abierta. Me indica, por favor, si la está observando. No, no estoy viendo. Aquí se ve, aquí la vemos. Ok, perfecto. Sí, está bien. Y Carlos, aquí lo estamos viendo. Listo, ya me estoy saliendo donde estaba abriendo y ya entro nuevamente. Profesora, darme cuenta, perdón. Bueno, entonces, ¿me escuchan? Sí, Carlos. Ok. Sí, Carlos, muy bien. Sí, Bray, sí lo escuchamos. Vamos a hablar un poco de la propuesta educativa franciscana. Otros la llamarán
modelo, pero bueno, me gusta más el término propuesta educativa y ya les voy a plantear por qué. ¿Cuáles son los fundamentos de esta propuesta educativa? Los fundamentos de esta propuesta educativa son la misión de la universidad, la visión de la universidad, el estatuto orgánico de la universidad, el proyecto educativo bonaventuriano, la ley 30 del 92, porque no podemos estar fuera del contexto normativo colombiano, la ley 115 del 94 y el documento IDI Enseñada. ¿Cuál es el documento IDI Enseñada? Yo les sugiero que en la medida en que a futuro tengan tiempo, pues entren a internet y lo busquen. Es el documento de la Orden Franciscana donde se dan los lineamientos, cómo debe de manejarse la educación desde esa perspectiva franciscana. Pues, como les decía, me parece más interesante hablar de propuesta pedagógica franciscana. Me parece más interesante ¿en qué sentido? Porque cuando hablamos de modelo, ya la palabra misma modelo puede tener otros significados y otras connotaciones. No con esto se descarta, pero entonces es más desde la propuesta pedagógica. Y hablamos de una paideia franciscana. ¿En qué sentido de una paideia franciscana? Paideia desde el punto de vista griego quiere decir ir abriendo camino, ir construyendo, pero ir construyendo con el otro. No ir construyendo de manera individual y separada, sino una construcción dialógica. Entonces eso es interesante. Sigamos, Berito. Ahora, en la paideia franciscana encontramos que es un elemento fundamental la fraternidad. Ustedes saben que en todo lo que es el pensamiento y la filosofía franciscana, la fraternidad es fundamental. ¿Y en qué la podemos resumir? Miren, en el caminar descubriendo y en el escuchar caminando. Miren que aquí hay una relación continua, cotidiana, de diálogo con el otro, que está establecida muy clara en nuestro proyecto educativo. El Dios de la revelación es ante todo Padre, es ante todo relación, es comunión con el otro. En eso Francisco de Asís tenía muy claras las cosas. No era un Dios lejano y totalmente metafísico, sino un Dios muy cercano con el cual se dialogaba y se estaba en continuo contacto. Es toda una forma de ver, toda una forma de mirar, y si lo hablamos desde el punto de vista pedagógico, podríamos decir que la propuesta pedagógica franciscana o la paideia franciscana es una escuela pedagógica a favor del otro. Más que simplemente definiciones, que no es que se vayan a descartar, pero es una escuela pedagógica a favor del otro. En esta propuesta, en esta paideia, el dueño del saber no es solamente, digamos, el docente, quien se cree dueño del saber, no. El dueño del saber y la medida del saber es el otro, con quien yo comparto la historia y voy en búsqueda de la verdad. Pero es una búsqueda de la verdad que se hace de manera conjunta, se investiga de manera conjunta, se buscan los mejores resultados de manera conjunta. No es simplemente que yo personalmente me lo atribuya. Es eso. Buscar ese pensamiento continuo y permanente. Sigamos. Ahora, el maestro, en lo que yo les estaba
hablando anteriormente, pues se puede mirar muy bien lo que es el maestro. Ahora, ¿cómo se concibe el maestro desde esta paideia franciscana? Casi que voy a tomar partes literales de la paideia franciscana. El auténtico maestro es aquel que sabe compartir, que sabe participar, que sabe comunicar, que sabe llegar. Es aquella persona que está en búsqueda continua, que es crítico, que es propositivo frente a la realidad y que se acepta como criatura que no está terminada todavía, sino que está continuamente en construcción. Ahora, no pueden ser maestros solo en el pasado y no haya nada bello en lo que pertenece a su tiempo. Miremos esto, qué interesante. No se educa combatiendo este o aquel defecto. Se educa, por el contrario, favoreciendo el desarrollo de la persona. A eso estamos llamados nosotros como maestros dentro de esta propuesta pedagógica franciscana. Ahora, ¿esto nos lleva a qué? Todo esto nos lleva a una cosmovisión franciscana. ¿Qué es esa cosmovisión franciscana? Es una mirada, muy particular de mirar el hombre, donde la realidad humana, el quehacer pedagógico y toda esa concepción humanista de la educación está presente. Entonces miren que hay toda una mirada y una cosmovisión franciscana. Estos elementos son muy importantes. Y en nuestro concepto educativo, la cosmovisión franciscana tiene un papel preponderante. No olvidemos esto. Ahora, hay unos referentes antropológicos y pedagógicos de esa antropología franciscana. ¿Cuáles son? Sigamos. Son la presencia, es fundamental. Ahora, hoy en día estamos viviendo otro tipo de presencia. No quiere decir que porque nos estemos encontrando, digamos, de manera virtual, vamos a perder nuestro significado de personas y de presencia. Tenemos que humanizar este contexto en el cual la presencia tiene que seguir siendo real. De ahí también que en una mirada franciscana la alternancia es fundamental, pero no pensemos pues que porque es este concepto de, o porque hoy estamos usando muchas de estas herramientas tecnológicas para comunicarnos, vamos a perder la presencia. Ahí también la podemos encontrar. La relación también la podemos tener allí. Es esa presencia de vinculación. Es decir, no solamente cuando yo estoy físicamente con el otro, me vinculo con él, me vinculo también en esa parte de alteridad, en esa parte de compartir, en esa parte de acompañar. Eso es presencia también, ese encuentro. Y el encuentro es aquella mirada y ese encuentro con el otro donde se respetan diferentes posturas, donde se construyen diferentes alternativas, donde se respeta lo diferente. Sigamos. La acogida, creo que ya está muy planteada, es esa acogida desde un agotamiento total hacia una manera fraterna de yo encontrarme con el otro y de acoger al otro. Ese comportamiento fraternal y la mirada. Miren, hoy en día muchos filósofos están hablando de la importancia de la mirada. Ya Francisco de Asís lo había dicho desde hace más de 8 siglos atrás. Y en la pedagogía franciscana es fundamental. Es el poder optar por una comunicación con el otro, que cuando yo me miro con el otro y no le evado la mirada, cuando yo en ocasiones a través de la mirada
ya estoy planteando y estoy manifestando situaciones muy concretas. Ahí se está dando un aspecto claro de esta dimensión de nuestra propuesta pedagógica de la paideia franciscana. Ahora, aquí se da también la relacionalidad como fundamento de la antropología franciscana. ¿En qué sentido? Sigamos, Berito. Implica el respeto real como manifestación concreta de la trayectoria vital de seres humanos de carne y hueso. Esta antropología no es irreal. Si en algo está claro la pedagogía franciscana, es en que debe de ser a través de la cotidianidad y a través de elementos concretos que yo vivencie continuamente. Todo lo real es abierto y por ende indeterminado. Entonces no debemos de tener miedo desde esa pedagogía a seguir en esa búsqueda. De allí que toda realidad concreta tenga su propia significación e importancia en la fraternidad cósmica. Miren que no se olvida toda esa realidad en la cual me muevo cotidianamente y en la cual me circunscribo. Aquí está inserto todo ese pensamiento franciscano. Ahora, ¿por qué estamos hablando más de propuesta que de modelo? Por lo siguiente. El modelo, ahí, Rafael Flores es un autor colombiano que dedicó su vida a los modelos pedagógicos. Él habla como de 9 modelos pedagógicos. El modelo pedagógico constructivista, el modelo pedagógico tradicional, el modelo pedagógico socialista, etcétera, etcétera. Y son totalmente válidos. Ahora, ¿qué tiene el modelo? El modelo es una simulación o constructo ya desde una perspectiva. Y eso en ocasiones lo hace poco flexible. Y en ocasiones, fuera de que lo hace poco flexible, también es muy unidireccional. Sigamos. En cambio, la propuesta es una construcción práctica. La propuesta pedagógica se hace desde la realidad continua que vivo. Ahora, no está terminada. La propuesta pedagógica, así como el hombre no está terminado, la propuesta tampoco, porque se están viviendo realidades distintas. Entonces, se está construyendo prácticamente. Es interdisciplinaria, no es desde la mirada de una sola disciplina. La propuesta pedagógica tiene que plantearse desde la mirada de varias disciplinas. Al no estar terminada y en la cual participan varias disciplinas, necesariamente la propuesta pedagógica es flexible y por lo tanto es pluridireccional. Sigamos. Ahora, que hay unos conceptos articuladores también de esa pedagogía en la propuesta pedagógica. La formación de personas, que es un proceso permanente, que implica tanto el carácter social como el carácter personal. Son dos cosas que van íntimamente ligadas. Y en esa propuesta pedagógica, lo social y lo personal no se deslindan, al contrario, van totalmente unidos, pero se respetan también la singularidad de cada uno de ellos, desde lo social y desde lo personal. Hay una condición histórica y cultural que no se desconoce, pero esa condición histórica y cultural que rodea la sociedad de los individuos también se genera al interior de cada sujeto. Ese aspecto tampoco se puede desconocer. Entonces, esto es fundamental dentro de esa propuesta pedagógica. Sigamos. La paideia franciscana, en resumen, aquí voy a resumir todo lo que les he planteado de la propuesta pedagógica franciscana. La propuesta pedagógica franciscana no solo es educación o formación,
la propuesta pedagógica franciscana es ante todo un proyecto de vida. Y a eso estamos invitados todos los que formamos parte de la Universidad de San Buenaventura, a hacer realidad este proyecto de vida. Muchas gracias y disculpen si los cansé un poco. Profesor Carlos Mario, muchísimas gracias por su intervención. El profesor Edgar Vanegas nos escribe por aquí en el chat que el documento y de enseñar directrices para la educación franciscana de la OFM, de la Orden de Frailes Menores, que nos acaba de anunciar Carlos Mario, se encuentra disponible en el material principal del módulo 3, donde pueden acceder para su consulta. Es un documento muy interesante, pues que da unas luces muy valiosas frente a lo que es esa aplicación de todo lo que hemos venido viendo durante estos días alrededor de la vida y obra de Francisco para el campo de la educación. Bueno, quisiera en este momento pues abrir la posibilidad si alguno tiene alguna pregunta antes de que cerremos este espacio tan interesante con el doctor Carlos Mario, a quien agradecemos por su intervención. Escuchamos preguntas. Si de pronto alguien quiere levantar la mano también para participar o solicitar la palabra a través del chat, estamos atentos a ello. Carlos Mario, algunos comentarios sobre la ponencia. El profesor Jorge Enrique nos dice que usted brindó unos detalles y unos aspectos inmensamente significativos sobre todo este tema de nuestra universidad. También nos plantea el profesor José Mauricio que fue una muy buena exposición, muy clara, amena y comprensible además, que se entiende claramente. Profesor José Mauricio, tiene la mano levantada, adelante. Muy bien, muchas gracias. Caballero Carlos Mario, veo que lo hace excelente, fue un recorrido muy ameno. Yo le pregunto, y usted tiene la experiencia, cuando se están construyendo documentos hoy con los requerimientos del ministerio, y cuando nos preguntan o le preguntan a la institución que cuáles son los factores que nos distinguen a nosotros, porque yo estuve en una reunión y me dijeron, no, es que los de San Buenaventura son muy buenos compañeros de trabajo. Y yo dije, no, eso no puede ser. O sea, eso viene como agregado. Pero desde nuestra esencia y lo que hemos visto en este gran diplomado, que ya he visto como 3 películas y ya todo lo relaciono pues con el franciscanismo, ¿usted me podría decir cuál es la esencia o el rango distintivo de lo cual nosotros nos podemos apalancar en un documento de eso que veo que usted lo tiene muy claro? Bueno, mira, muy buena tu pregunta. Yo empezaría por plantearte lo siguiente, que yo creo que es, digamos, es bitácora para todos los que hacemos parte de la universidad. Nuestro proyecto educativo bonaventuriano. Yo creo que si algo está claro de lo que es la esencia de la Universidad San Buenaventura, está en nuestro proyecto educativo bonaventuriano. Mira, por algunas, digamos, experiencias que he tenido con pares académicos que han estado en la universidad, si algo les llama, y no solamente una vez, en varias ocasiones me ha pasado esto, si algo les llama la atención a los pares académicos, es la manera como está redactado nuestro proyecto educativo bonaventuriano. Ahora, para no quedarme ahí simplemente en la manera, miren, si se lee el proyecto educativo bonaventuriano, más de fondo como yo lo planteaba en un momento, encontramos en más de 88 ocasiones la palabra persona humana. Entonces, mire lo que tú decías, por ejemplo, una cosa que aparentemente puede ser de pronto hasta trivial. No, en la San Buenaventura todos son muy buenos compañeros, pero es que eso también está respondiendo en parte a lo que plantea
nuestro proyecto educativo, que es fundamental la persona humana. No con eso digo que no hay aspectos por mejorar. Otro aspecto que es fundamental en nuestro proyecto educativo es, y ahí lo habla, el proyecto educativo habla de la realidad dialógica, es decir, el diálogo permanente que debe de haber en una comunidad educativa seria y de calidad. Tiene que haber una dinámica dialógica. Ciencia sin ser dialógica es imposible. Construcción de conocimiento sin ser dialógico es imposible. Y lo más importante, construir humanidad y construir realidad social sin ser dialógico es imposible. Otro aspecto, y está claramente en el proyecto educativo bonaventuriano. Otro aspecto que nos distingue y que está también expresado en el proyecto educativo bonaventuriano y que hoy en día se maneja muchísimo, no solamente en el contexto de la San Buenaventura, sino en el contexto global y mundial. El respeto por la creación. Eso también está en nuestro proyecto educativo bonaventuriano. Yo debo respetar ese contexto de la creación en el cual me muevo. El Papa actual nos está insistiendo mucho en eso y el contexto global mundial muchísimo. Entonces, también está en nuestro proyecto educativo. Entonces, mira que hay elementos de nuestro proyecto educativo bonaventuriano que son muy claros y que allí están escritos de manera, yo diría, que muy concisa y contundente. Gracias, doctor Carlos Mario. Tenemos 2 preguntas en el chat y una mano levantada. Entonces procederé a leer la primera pregunta. Dice, ayer en el conversatorio que tuvimos sobre pedagogía franciscana se nos habló de pedagogía en clave franciscana. ¿Qué podría distinguir una propuesta franciscana de una pedagogía en clave franciscana? Bueno, me parece muy interesante esta pregunta. A ver, la propuesta franciscana es ante todo el respeto por el otro, la fraternidad, el respeto por la creación, el respeto por lo diferente y la diferencia, el mirar al otro nunca por encima ni tampoco inferior, sino todo lo contrario, como personas que hacemos parte de todo un conglomerado antropológico. Ahora, unos elementos, estos son, digamos, parte de la esencia de lo que es el pensamiento franciscano. Una propuesta pedagógica tiene que tener claro estos elementos. Por eso yo les hablo, una propuesta pedagógica es coger todos estos elementos y llevarlos a la pedagogía. ¿Llevarlos a la pedagogía en qué sentido? Cuando yo, digamos, esté orientando una clase de matemáticas, por colocarlo, hay unos aspectos pedagógicos de esa clase en los que yo me relaciono, con los cuales yo estoy interactuando, en los cuales no puedo dejar de lado esos elementos franciscanos, tanto en mi comportamiento como docente, como en mi comportamiento como estudiante, y a la vez en mi condición de buscar conjuntamente la verdad y construir ciencia. Entonces, es siempre ambos elementos en ida y vuelta, tanto lo que es la propuesta franciscana tiene que estar tácita en la pedagogía franciscana. Cuando yo hablo de una pedagogía franciscana, allí necesariamente tiene que estar tácita la propuesta franciscana. No puede haber una pedagogía franciscana sin que en ella esté tácita
la propuesta franciscana. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Tenemos otra pregunta del profesor Jainer Amezquita. Él dice, expresaba que prefiere denominar la pedagogía como una propuesta pedagógica. ¿Cuál es el porqué de llamarlo propuesta y no modelo? Muy bien. Yo por eso cuando planteaba lo de propuesta pedagógica y modelo, partía diciendo que no desconocía el modelo. Es decir, faltaba más desconocer a cantidad de personas que han dedicado su vida a los modelos pedagógicos. Les ponía el ejemplo de Rafael Flores en Colombia, que dedicó su vida a estudiar y a investigar todo lo que son los modelos pedagógicos, y es válido. Personalmente, ya aquí hablo un poco desde lo personal. Me gusta más propuesta. Y me gusta más propuesta, ¿por qué? Porque es más abierto el concepto. Cuando yo hablo de modelo, de hecho el modelo, hay varios modelos, entonces ya el modelo viene establecido, o desde una mirada conductista, o viene desde una mirada socialista, o viene desde una mirada del modelo pedagógico romántico, o el modelo pedagógico constructivista, o el modelo pedagógico socialista, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, yo creo que la propuesta admite varias miradas y retoma de todos. ¿Por qué? Porque como propuesta no está terminada, sino que todo lo contrario, se está construyendo. Y de pronto elementos que hoy planteamos en la propuesta pedagógica franciscana, el día de mañana son elementos que a lo mejor se van a replantear y es totalmente válido. Entonces, desde allí también me llama mucho la atención más la propuesta, que es una mirada más abierta. Y fuera de eso, desde lo que es esa propuesta franciscana, que es muy dada a ese aspecto abierto y flexible, pero dentro del respeto. Gracias, doctor Carlos Mario. Bueno, por asuntos de tiempo vamos a dar paso al profesor Wilfredo, que tiene la mano levantada, y con eso cerramos entonces esta sesión de preguntas para pasar al receso. Profesor, no le estamos escuchando. Profesor Wilfredo. Aún no le escuchamos. Parece que tiene algún problema con su micrófono. No activa el sonido del profesor. Ahora sí se le escucha a Wilfredo. Abre el micrófono que está cerrado. No, él ya lo abrió, pero no se oye, no se oye. Todavía no, profesor, no le escuchamos. Lastimosamente no le escuchamos. Bueno, qué pena, profesor Wilfredo, lastimosamente por problemas técnicos. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra agenda. Les invitamos entonces a un receso. Esperamos que sea entre 10 y 15 minutos para que continuemos luego entonces con nuestro espacio de la tarde de hoy. Doctor Carlos Mario, muchísimas gracias por su apoyo, por su presencia, por su interesante ponencia. Y bueno, una feliz tarde. Vamos entonces al receso y nos vemos en unos 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Wilfredo, no nos pudimos hablar, hace rato no lo veo. Muchas saludes, me encantó verlo. A todos ustedes, muchísimas saludes. Y bueno, en este camino de la San Buenaventura, más adelante nos encontraremos. Feliz tarde para todos.
Gracias, doctor Carlos Mario.